En ese sentido, Judith Beck nos plantea 10 principios en los cuales se basa la terapia cognitivo-conductual para lograr lo que acabo de mencionar. El cambio en el sistema de creencias irracional por un cambio en el sistema de creencias racional. Y el principio 1 tiene que ver con que la terapia cognitivo-conductual se fundamenta en una relación dinámica de los problemas del usuario en términos cognitivos. Y es justo de lo que he estado hablando hasta este momento. En el sentido de identifico el pensamiento presente, sobre todo relacionado con la irracionalidad, y cómo esta irracionalidad va a ocasionar comportamientos problemáticos, conducta desadaptativa, ¿sí? Que lo van a llevar a tener problemas en diversas áreas de vida, en el trabajo, en la escuela, en sus relaciones interpersonales. Pero además vamos a identificar cuáles son los factores desencadenantes, tal cual lo he descrito hasta este momento. Y una vez que lo identificamos, entonces formulamos hipótesis acerca de las situaciones clave en el desarrollo de los problemas o de la problemática que trae al usuario a terapia y cómo está interpretando estas situaciones. Por ejemplo, el que menciono aquí en la diapositiva, siempre atribuir a la suerte los logros y las habilidades, ¿sí? O sea, es porque Dios quiso, es porque solamente por suerte, ¿no? Pude tener este logro, pude conseguir lo que conseguí, pero cuando tengo un fracaso, o cuando me equivoco, o cuando tengo un error, entonces ese sí soy yo, porque me concibo en la estructura cognitiva del usuario, vamos a encontrar en este sistema de creencias, en la parte más profunda, cómo se concibe a sí mismo. Y alguien que se dice esto, se concibe a sí mismo como un fracaso, como un ser incapaz. Siguiendo entonces lo que estoy mencionando hasta este momento me va a ayudar esta evaluación del sistema de creencias para formular hipótesis. ¿Cuál es el origen de esta problemática con la que quiere trabajar el usuario y qué factores mantienen esta problemática? Ese es el principio 1. El principio 2 habla de que la terapia cognitiva requiere de una sólida alianza terapéutica. Y esto, aunque parece, digamos, obvio, ¿no? En realidad en la práctica no lo es tanto, en el sentido de quienes hemos estado en terapia y si somos observadores como usuarios, ¿no? Quienes hemos estado en terapia y si observamos qué tanto el terapeuta con el que estoy realmente trabaja la alianza terapéutica, qué tan cálido se muestra ante mí, qué tan empático, qué tan interesado, qué tanto muestra una preocupación genuina por mí como usuario de sus servicios, de lo que me pasa, y qué tan competente se muestra ante mí. Y esto obviamente es importante respecto a la alianza terapéutica. Sobre todo dentro de la terapia cognitivo-conductual, hablando de terapia de esquemas, esto va a ser fundamental. La relación terapéutica que yo pueda formar con el usuario. Tengo que trabajar mucho, tengo que poner mucha atención en la construcción de este vínculo terapéutico, porque si no, difícilmente se podrán dar los principios o podremos seguir los principios que más adelante les quiero compartir. Por ejemplo, el 3. Desde la terapia cognitivo-conductual se enfatiza una colaboración y una participación activa. Ya lo mencionaba anteriormente. Tenemos que trabajar en equipo. El proceso terapéutico en terapia cognitivo-conductual no es que tú vengas a consultorio y tengas una catarsis. Es parte de, ¿ok? Sí, es importante, de hecho, la catarsis, pero no lo es todo. Porque necesito de tu colaboración y de tu participación entre las sesiones. Aquí en consultorio, por lo menos al principio, yo llevo como la dirección, yo dirijo, por lo menos al principio, ¿no? Y yo estoy viendo las conductas que se presentan incluso en consultorio, yo puedo observar, pero cuando no estás en consultorio, esa parte te toca a ti y te voy a decir cómo hacerlo. O sea, te voy a dar las herramientas del cómo y para qué hacer lo que te sugiero hacer, pero necesito de tu colaboración y de tu participación activa. Incluso la propia Judith Beck menciona, se deciden juntos los temas a trabajar. O sea, no imponemos temas a trabajar. Las tareas también. Al principio es muy directivo, ¿okay? O sea, al principio, sobre todo con algunos usuarios, tenemos que ser muy directivos. Pero conforme va avanzando el proceso terapéutico,
se le va dando la estafeta al usuario porque ya va adquiriendo las herramientas. Vamos a ver más adelante que uno de los objetivos principales de la terapia cognitivo-conductual es que, como tal, lo voy a decir como tal, que el paciente se convierta en su propio terapeuta. Es psicoeducativo, vamos a ver que uno de los principios nos habla de eso. Es educativa, es una terapia educativa. Entonces, los conceptos que yo utilizo los termina utilizando el usuario porque todo el tiempo le estoy explicando lo que voy descubriendo en esta conceptualización cognitiva y las herramientas se las doy, se las muestro. Y entonces después las puede generalizar. Es de esa forma en que podemos alcanzar que el paciente se convierta en su propio terapeuta. El principio 4 nos habla de que la TCC está orientada a objetivos y centrada en problemas determinados. Incluso desde la primera sesión, es parte de las tareas de la primera sesión, identificar cómo este motivo de consulta, ¿sí?, genera problemas en diversas áreas de vida del usuario. Por ejemplo, insisto con este ejemplo que estoy siguiendo, terminar una relación de pareja, cómo está afectando las diferentes áreas de vida. Mencionaba algunas. En el trabajo, cómo le está afectando, en la escuela, en sus relaciones interpersonales, en su nivel de actividad, en aquello que dejó de hacer y que disfruta hacer. Esos son los problemas derivados del motivo de consulta. Y desde la primera sesión tenemos, junto con el usuario, tenemos que establecer objetivos para cada problema. ¿Por qué tenemos que establecer objetivos? Porque estamos orientados a resolver problemas. Desde la primera sesión somos muy estructurados y vamos a identificar cuáles son los problemas que tenemos que resolver colaborativamente. La primera sesión, entre otras cosas, ojalá me alcance el tiempo para mostrar la estructura de una primera sesión, entre otras cosas es identificar problemas y establecer objetivos. Ese es el principio 4. El principio 5 dice que la TCC inicialmente destaca el presente. Y entonces vamos a poner un énfasis muy fuerte en los problemas actuales, sobre todo en situaciones que alteran al usuario en el presente. Entonces no nos importa el pasado, no, sí nos importa. Y nos va a importar tanto que de hecho vamos a conocer el origen, sobre todo de la parte, hablaba yo de una estructura cognitiva, ¿no?, de la parte más profunda de la estructura cognitiva, que son las creencias centrales. Nos es bastante útil conocer el origen, no solo a mí como terapeuta, sino también al usuario le es bastante útil conocer cuál es el origen de que se considera a sí misma o a sí mismo como incapaz, incompetente, no querible, no valioso. Es bastante útil. ¿Por qué? Porque una vez que hay conciencia, tenemos que trabajar en el cambio de ese sistema de creencias. Recuerden que es irracional. Entonces vamos a ver cómo ese sistema de creencias pues son los que mantienen. Yo hablaba hace algunas diapositivas de cuál es el origen de la problemática, pero también tengo que identificar cuáles son los factores que mantienen esa problemática. Judith Beck nos habla de que, ok, nos tenemos que basar en el presente, tenemos que trabajar en el aquí y en el ahora, ¿cierto? Pero entonces no vamos al pasado. Yo les decía, sí. Y entonces ella habla de que podemos justificar, centrarnos terapéuticamente en el pasado en 3 circunstancias específicas. 1, cuando el usuario expresa una fuerte predilección por hacerlo. O sea, cuando en su discurso hay una predilección por hablar de lo pasado. Yo como terapeuta tengo que estar atento a esto. Como en el discurso del usuario hay una predilección por hablar de lo pasado. 2, cuando en el trabajo terapéutico, en el aquí y en el ahora, en el presente, está produciendo pocos o nulos cambios, ya sea a nivel cognitivo, conductual y emocional. Yo sé como terapeuta que lo estoy haciendo bien. No es una problemática de procedimiento. Lo estoy haciendo bien. Pero entonces, ¿por qué no se están presentando cambios? ¿Ok? Una de las hipótesis, ¿no?, o una de las formas de trabajarlo es, vamos al pasado, vamos a ver por qué si trabajo con el presente no se producen cambios en estos 3 niveles. Voy a ver en el pasado si hay que trabajar algo. Y 3, cuando cuando consideramos importante comprender cómo y cuándo se forjaron esas ideas disfuncionales que afectan en la actualidad. Entonces, una persona adulta que de manera no consciente se concibe a sí mismo como incompetente o incapaz, e incluso podemos observar, o sea, si somos observadores,
Si somos observadores y entrenamos la observación en las conductas de las personas, más allá de los usuarios, ¿ok? En las conductas de las personas, podemos identificar si se conciben a sí mismos como incompetentes, como incapaces. ¿Cómo lo podemos identificar? Porque se muestran como tal. O sea, parece que nos quieren convencer de que son incompetentes, de que son incapaces. Solo estoy dando el ejemplo de una de las creencias centrales. Podemos identificarlo y a mí me va a hacer, de hecho yo lo practico así, a mí me resulta importante conocer cómo y cuándo se forjó en este usuario la idea disfuncional de que es incapaz. ¿Qué pasó? ¿En qué momento en su vida se le dijo, o los primeros momentos en su vida, se le dijo, ya sea verbalmente o con actitudes o a través de estarlo comparando con otras personas, se le dijo, tú eres incapaz, tú eres incompetente. Si te comparamos con los demás, no puedes, no sabes, ni lo intentes. Es una forma elegante como, como nos lo dicen, ¿no? En otras ocasiones nos dicen de otras maneras más fuertes, digamos. No nos dicen eres incompetente, nos dicen de una forma punitiva el que no somos competentes ya desde niños y desde niñas. Y me va a ser muy útil, no es parte de esta charla, ¿no? El conocer cómo cambiar ya el paso a paso de cómo cambiar o cómo trabajar una creencia central, pero para mí, Eder, como terapeuta cognitivo-conductual y terapeuta de esquemas, me va a ser muy útil conocer cómo y cuándo se formó esa idea disfuncional. El principio 6 me dice, como ya veíamos, que la TCC es educativa. Y yo les comentaba esto. Le enseñamos al usuario a ser su propio terapeuta. Esa es la idea. O sea, que esto aprendido en las sesiones se pueda generalizar. Le enseñamos a solucionar problemas. De hecho, es una de las estrategias, ¿no? La solución de problemas, con un paso a paso. Así de estructurada es la terapia cognitivo-conductual. Pero además no es ser estructurada por ser estructurada. Tiene una base empírica. O sea, lo que se trabaja en el consultorio con cualquier usuario o usuaria ya tiene una base empírica, es decir, otros terapeutas han trabajado de ciertas formas y nos han mostrado el camino, el cómo hacer para trabajar con diferentes problemáticas. Y entonces es un modelo terapéutico basado en evidencia empírica. O sea, ya hay mucha evidencia, ya hay mucha literatura respecto a la terapia cognitivo-conductual en el sentido de cómo hacer y para qué hacerlo así. Mucho énfasis en la prevención de recaídas. Entonces, por ejemplo, eh, al final, al final de un proceso terapéutico, tengo que revisar y monitorear esto. Obviamente trabajarlo, pero tengo que revisarlo y monitorearlo. ¿Qué tanto el usuario, la usuaria ya tiene las herramientas para prevenir las recaídas? Ojo aquí, prevenir, no evitar. Las recaídas va a haber, de hecho las recaídas son esperadas, pero entonces vamos a prevenirlas. Vamos a armar al consultante de herramientas para la prevención de recaídas. No solo entonces vamos a ayudarle a establecer objetivos, como ya lo venía hablando, sino que también aprende a identificar y evaluar todo este sistema de creencias irracional. El usuario aprende a hacerlo, ¿sí? Los identifica, los evalúa y planifica los cambios en su conducta y se le enseña cómo hacerlo. Por eso es un modelo educativo. No sé a quiénes de aquí ya practican otro tipo desde otros modelos terapéuticos, pero en ocasiones yo he recibido, aquí estoy en mi consultorio, yo he recibido a personas en el consultorio que vienen de otras terapias y no saben qué se trabajaba en esas otras terapias. Y no estoy hablando ni criticando modelos terapéuticos, ¿no? Esta es cuestión más del terapeuta, que no muestra, no enseña lo que se está haciendo. Y eso no le permite al usuario generalizar lo aprendido en el consultorio a generalizarlo en las diversas áreas de vida. Ese es el principio 6. El 7 me dice, la TCC tiende a ser limitada en el tiempo. Y entonces, generalmente los procesos terapéuticos suelen ser cortos. Más allá de que forzosamente tienen que ser cortos, si me baso en la evidencia empírica que me muestra los caminos para trabajar con ciertas problemáticas, entonces y trabajo de manera estructurada como lo he estado mostrando, el número de sesiones para trabajar, por ejemplo, con una depresión está entre 12 y 20. Es un proceso terapéutico corto.
¿Quiere decir, Eder, que no puedo trabajar con un mismo usuario más tiempo? Sí, obviamente puedes trabajar con un usuario más tiempo, pero si estoy basando mi práctica clínica en la evidencia empírica, pues ese es el tiempo que me marca, siguiendo los pasos que se me dicen. Si me estoy tardando 40 sesiones, entonces algo no estoy haciendo, o no estoy haciendo terapia cognitivo-conductual, que no quiere decir que esté mal, pero entonces no estoy basando mi práctica en lo que ya está establecido, ¿no? O sea, en esa riqueza empírica que sustenta la terapia cognitivo-conductual. Y entonces trabajo con una depresión, 12, 20 sesiones, 20, si alguien aquí es terapeuta cognitivo-conductual, me va a decir, ¿de qué estás hablando con 20, no? Este ya se volvió loco, pero 20 es adecuado, ¿okay? O sea, 20 es adecuado. Trabajo la depresión y puedo empezar a trabajar otras problemáticas, más allá de pero ya trabajé la depresión y pregunto al usuario si está interesado en trabajar esto otro que estoy viendo que ya trasciende la depresión. Principio 8. Las sesiones en terapia cognitivo-conductual son estructuradas, es lo que he estado tratando de mostrarles. Generalmente esta es, digamos, un resumen de lo que sería una terapia, una sesión de terapia cognitivo-conductual. No estoy hablando de la primera sesión, sino de la segunda o posteriores. Y en ese sentido, hacemos una breve reseña de la semana. Primero, hacemos un control del estado de ánimo, que en general es, de manera muy general, es saber cómo está emocionalmente el usuario en ese momento y cómo ha estado a lo largo de la semana. Sus niveles de ansiedad, niveles de depresión, niveles de felicidad, ¿no? Bien, tengo que saber cómo ha estado. Hacemos esta breve reseña de la semana, presento el plan para la sesión. En esta sesión me interesa seguir trabajando con identificar este sistema de creencias irracionales. O en esta sesión vamos a trabajar con el modelamiento de cierto patrón conductual. En esta sesión vamos a trabajar con el desarrollo de habilidades de comunicación y de manera general te digo cómo lo vamos a trabajar. Rescato la información de la sesión anterior y lo puedo hacer la pregunta directamente al usuario. ¿Recuerdas que trabajamos en la sesión anterior? Para estar retomando continuamente sesión tras sesión. Ya les comentaba también, vamos a dejar tareas para el hogar y preferiblemente cada sesión vamos a dejar una tarea, porque recordemos, solamente a través de la acción se logra un cambio en ese sistema de creencias irracional. Finalmente vamos a hacer una síntesis de lo trabajado durante esa sesión y pedimos retroalimentación al usuario. Y es una retroalimentación, digamos, simple, ¿no? En el sentido de la pregunta. ¿Con qué te quedas en esta sesión? ¿Hay alguna reflexión? ¿Algo de lo que trabajamos? ¿No? ¿Algo de lo que trabajamos implicó a cierto movimiento a nivel emocional? ¿Surgen algunos otros pensamientos? Ese tipo de retroalimentación es la que buscamos. Ese es el principio 8. El principio 9, ya casi para finalizar, me dice que la terapia cognitivo-conductual ayuda a los usuarios a identificar y evaluar pensamientos y comportamientos disfuncionales y actuar en consecuencia. Y esto es de lo que he hablado desde el principio. No solo yo como terapeuta voy a identificar estos pensamientos, a evaluarlos para poder generar un nuevo patrón un nuevo patrón conductual o un cambio en las emociones, sino que le ayudo a que los identifique. Esa va a ser, yo lo decía desde el principio, una de mis principales tareas. No solo que los identifique, sino también le muestro y le enseño cómo evaluar este sistema de creencias. Yo les decía al principio, la evaluación desde lo empírico, desde lo pragmático y desde lo lógico, o incluso desde lo semántico. El usuario va a aprender a hacerlo. Finalmente, en el principio 10, me dice que la TCC se sirve de una variedad de técnicas, muchas estrategias, hay muchas técnicas para poder lograr este cambio en el pensamiento irracional del consultante. Recuerden, eh, lo que se establece desde la terapia cognitivo-conductual es que si logramos un cambio en el pensamiento, si logramos un cambio en el significado que se atribuye a lo que se está viviendo, entonces va a haber un impacto en el estado de ánimo y en la conducta. Y en ese sentido, yo les hablaba al principio, yo como terapeuta cognitivo-conductual tengo que ser directivo al principio. Por eso, aquí en la diapositiva se menciona, voy a seleccionar las técnicas según cada caso
y los objetivos para cada sesión. Ya después de manera conjunta, ¿vale? Para cerrar, quiero mostrar la estructura de la primera sesión, ¿no? De manera muy rápida y muy general para no quitar tiempo a las conferencias que siguen. En una primera sesión establecemos un plan, como ya lo había mencionado anteriormente, hacemos un control del estado de ánimo. Utilizando aquí dice puntajes objetivos, Judith Beck obviamente recomienda el uso de las escalas que desarrolla su papá, ¿no? Aaron Beck, la escala de ansiedad, la escala de depresión, pero es en otro tipo de contexto al nuestro, ¿no? Generalmente, pues en realidad, pocas y pocos de nosotros tenemos la posibilidad de tener algún asistente con una recepción y que antes de la sesión el consultante o el usuario pueda contestar estas escalas. Difícilmente en un contexto como el nuestro se puede dar. Una forma práctica que tenemos de controlar el estado de ánimo era la que ya describía. Es a través de preguntar directamente acerca del estado de ánimo actual y cómo ha estado a lo largo de la semana. En el punto 3 me dice revisar el problema que se presenta y efectuar una actualización del estado en el que se encuentra, es decir, el motivo de consulta. ¿A qué viene el usuario a consulta? ¿Qué quiere trabajar? ¿Cuál es el motivo como tal de consulta? Y a partir de ese motivo de consulta, ya lo comentaba también, tengo que identificar cuáles son los problemas derivados del mismo en cada una de las áreas de vida del usuario, pero a partir de identificar estos problemas, tengo que establecer objetivos terapéuticos. Y en este revisar objetivos es que se apeguen a la realidad, porque el usuario puede llegar con muchas expectativas al proceso terapéutico y algunas de esas expectativas lo van a llevar a plantear objetivos que pueden convertirse en irreales y obviamente no se van a alcanzar. Yo tengo que revisar desde la primera sesión que esos objetivos se puedan lograr. Y si es inalcanzable, le muestro que es inalcanzable y hasta dónde sí podríamos trabajar. Pero además, es importante desde la primera sesión instruir al usuario acerca del modelo cognitivo. Esto que estoy haciendo ahora en esta charla, ¿no? Obviamente no tan larga, no tan tediosa como la estoy haciendo, pero sí que identifique que no es lo que le sucede lo que genera su perturbación emocional y conductual, sino lo que piensa acerca de eso que le sucede. Si el usuario se va desde de la primera sesión con eso, ¿entendido? Entonces estamos avanzando adecuadamente. Es importante que averigüemos las expectativas del usuario respecto a la terapia, o sea, ¿qué espera? Que estas expectativas, insisto, estén apegadas a la realidad, pero también cuáles son sus expectativas respecto a mí como terapeuta. Y muchas veces nos vamos a encontrar con expectativas irreales. El punto siguiente me dice instruir al usuario respecto de su trastorno. No necesariamente un trastorno, ¿no? Pero puedo instruir a partir de lo que está viviendo. Si está viviendo altos niveles de ansiedad sin un diagnóstico o un trastorno, entonces voy a instruir acerca de lo que es la ansiedad, de los componentes fisiológicos, emocionales de la ansiedad, de los componentes cognitivos de la ansiedad. De eso lo voy a instruir. Si es depresión, entonces instruyo acerca de lo que es depresión. La triada cognitiva de Beck, la visión negativa de sí mismo, negación negativa del mundo, visión negativa de los demás. Estoy instruyendo acerca de lo que está padeciendo y sobre todo normalizarlo. Que en el sentido, no, o sea, no es que no sea importante, sino normalizarlo en el sentido de que entienda que otras personas han venido a consulta con la misma tipo de problemática, con el mismo tipo de padecimientos y que se ha podido salir adelante. Entonces tengo que infundir esperanza desde la primera sesión. Este es un lugar seguro y tengo las herramientas y estoy preparado para trabajar contigo, ¿no? Y alcanzar esos objetivos terapéuticos. También es importante, ya lo mencionaba, fijar tareas para el hogar y los dos últimos es lo que ya comentaba en las diapositivas pasadas, hacer una síntesis de lo trabajado en sesión y lograr una retroalimentación por parte del usuario. Esta es la estructura de una primera sesión, es lo que se hace sugeridamente en una primera sesión. Y en la segunda sesión y posteriores, pues son algunos cambios nada más, es lo que mostraba en la diapositiva anterior, pero en realidad esto es la forma en que está estructurada la terapia cognitivo-conductual.